Hey, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su podcast, El Rincón Entrópico. Para los que no me conocen o no me recuerdan, me presento, yo soy Oscar Banadrán, el host de este podcast, en el que vamos a hablar acerca de mitos, leyendas, fenómenos paranormales, casos de ciencia, historia, cultura y bueno, básicamente de cualquier cosa que se me ocurra. Bueno, sí, ya pasó un buen rato después de que se subió el último capítulo. El último capítulo fue el número 26, en el que hablamos acerca del origen del día de San Valentín, que eso fue hace ya bastante rato, hace como un par de meses. De hecho, se publicó el mismo día de San Valentín, pero por cuestiones de agenda de la universidad, que por suerte ya se acabó, y de muchas otras cosas, también cuestiones de salud, pues no pude grabar, pero bueno, pues a lo mejor los que me siguen en Instagram ya estuvieron más atentos más bien a este rollo. Y bueno, sí, pero darles un aviso antes durante todo este tiempo que estuve ausente, no me estuve haciendo tan menso en cuestión del canal. Pues para que tengan más accesibilidad al podcast, ya decidí expandirnos, por lo cual el podcast ya está disponible en varias plataformas. Spotify, obviamente, que es Spotify y YouTube son las principales en las que siempre he estado. Y además ya también estamos disponibles en lo que viene siendo Amazon Music y Google Podcast, para que pues ahí, si a lo mejor una de estas plataformas es de su preferencia, pues ya nos pueden encontrar aquí también. Y también agradecerles mucho el apoyo a toda la gente que nos está empezando a escuchar, la gente nueva que conoce el podcast, lo descubre y se queda. Eso es. Muchas gracias. Pues a la gente de allá de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, creo que de República Dominicana, a toda la gente de por allá, toda la gente de Sudamérica. Muchas gracias a la gente de Colombia, los que ya nos seguían. Muchas gracias por el apoyo, gracias por la confianza y esperamos que el contenido sea de su agrado. Bueno, creo que hasta aquí estamos bien de avisos. Y vamos a empezar con un tema digno de este regreso. Que un tema que creo yo que da de qué hablar. Es un tema bastante extenso, que traté de sintetizar, de resumir un poco para que sea más práctico, porque si quiero o si ustedes quieren, la neta, este episodio, este tema nos da como para 3 episodios. O sea, sí está bastante interesante. Yo me estuve metiendo por varias fuentes y da de qué hablar este tema, que es de los que nos gustan aquí en el canal, sobre ufología, teorías conspiranoicas, que creo que les va a gustar. Pero bueno, pues a los que ya vieron el título, más bien creo que todos ya vieron el título, creo que ya todos se imaginan o ya vieron de qué va a tratar este tema. Bueno, pues la Isla Friendship, el episodio número 27, el misterio de la Isla Friendship. Bueno, hace ya varios años en una región de Chile llamada Aysén, al sur de Chile, que por cierto, saludos a nuestros seguidores ahí en Chile, comenzó un mito de que en una cierta región de Chile existía una isla un tanto misteriosa y paradigmática, que se conocía muy poquitas cosas de ella. Esta isla en cuestión era conocida como la Isla Friendship. Lo curioso de este lugar es que sus pobladores no era gente tan común o corriente como tal vez estaban acostumbrados los lugareños. O sea, no era tan común como ellos lo esperarían. Más bien, este lugar estaba habitado por lo que la gente ha descrito a lo largo de todos los años como seres, abro comillas, superiores, cierro comillas, seres superiores en varios sentidos, tanto como en conocimiento, en medicina, tecnología, cultura, muchas otras cosas. Supuestamente estos seres eran bastante dominantes, eran supremos a nosotros o a los lugareños de esa región de Chile o de todo Chile en general. Otra de las curiosidades que envuelve a este lugar es que realmente muy pocas personas
tuvieron la fortuna o la dicha de tener contacto con estos personajes. Y también llama la atención que esta isla aparentemente no se puede detectar por los satélites ni por las por los radares, porque de repente desaparece esta isla y ni los satélites la pueden captar. Y así es como nació la leyenda de Friendship. Toda esta leyenda o mito, si lo quieren llamar, o estos cuentos, o como le quieran decir, nace en la década de los 80 precisamente, en Chile, cuando varios aficionados a la comunicación por radio, o sea, no de radio o sea, por radios de mano, o sea, de estaciones de radio que como de los traileros, o de las estaciones de barco y todo ese rollo, o sea, radios de como de cambio, de ese tipo de radios. Cuando en ese tiempo estaba muy de moda este tipo de comunicación usando... Espérense, ¿estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. Ya saben que es costumbre aquí. Pero los que empezaban a usar este tipo de tecnología, empezaron a tener contacto con unos seres, un tanto particulares. Los describen como personas muy cultas, con con conocimientos avanzados acerca de casi todo. Y sí, cuando digo casi todo es de casi todo. Pues muchos testigos relatan que incluso podían saber lo que ellos estaban haciendo, pero quedaba la curiosidad de que no había manera de cómo ellos supieran lo que ellos estaban haciendo. O sea, no sé si me explico. Por ejemplo, que ahorita me llega un número, o ahorita me marca alguien. No, pues ahorita estás grabando. Ahorita tienes al lado tuyo un cilindro azul y a tu izquierda tu computadora. Y tienes un micrófono enfrente, tienes tal ropa. Tal cual, así de creepy estaba este rollo. Asimismo, también podían predecir eventos y muchas otras cosas, lo cual llamó mucho la atención de los afortunados, quizás, no sé cómo les llamarán ustedes, de presenciar y ser partícipes de estos eventos. Algunos de los más famosos sin tener una relación duradera con estos seres, una relación duradera y constante con estos personajes, fue Octavio, un ciudadano de Santiago de Chile que en 1985 Octavio resulta que era aficionado a la radiofusión, a la comunicación con radio, junto con toda su familia que constaba de su esposa y sus 3 hijas. Todos ellos eran aficionados a la radiocomunicación. Octavio contó para varias televisoras como History Channel y varias revistas y periódicos de ahí de Chile, contaba que una noche él estaba total, normal, hablando por radio, cuando de repente una voz, y cito, muy misteriosa, se comunicó con ellos. Y estuvo pues, platicando con el emisor de esta voz misteriosa para después pues ya hacerse de una amistad. O sea, hablar casi diario con ellos o cada que se conectaban era hablar con estos seres, con esta voz. Esta voz en particular dijo llamarse Ariel, con quien Octavo relató que era muy constante, era con el que más hablaba, pero que también hablaba con otras personas de esa isla, que se hacían llamar Rafael, Natanael y Miguel. Ellos decían que se hacían llamar la asociación o la sociedad Friendship. Y Octavio estuvo relacionándose con estos seres, con estas personas, aproximadamente por 8 años. Octavio nos relata que la plática era muy amena y que él creía que eran como científicos o conocedores o gente muy estudiada porque eran muy inteligentes. Incluso Rodrigo Fuensalida, el director de una organización dedicada a la investigación OVNI en Chile, tuvo la oportunidad de entrevistar a varias personas o de recoger varios testimonios de las personas en el cual estas personas habían tenido contacto con estos seres extraños. Muchos decían que los describían como mormones, otros decían que tal vez eran sacerdotes americanos y cosas así por el estilo, porque se notaban como muy cultas y muy sabias. Por eso como que
que a muchos le daban este trip, este viaje de que eran sacerdotes o mormones, porque eran como ese estilo, como, sí, los mormones que de repente llegan así a su casa, a la gente religiosa, algo así más o menos los describían. Bueno, pues Rodrigo Fuenzalida adjudica todos estos eventos, estas extrañas comunicaciones, sospecha que todos estos acontecimientos nacen a partir de un incidente y de un evento en agosto del 85 en Chile. Muchos de Chile a lo mejor sí saben a qué me refiero, a lo mejor muchos no. Pero un día, un 17 de agosto del año de 1985, una tarde del sábado, sobre los cielos de la capital de Chile, un extraño objeto brillante fue visto por más de 6 horas sobre la cordillera de los Andes. Tenía un desplazamiento pues, bastante lento hacia el sur. El fenómeno fue avistado desde diversas partes de Santiago y también de Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana y la localidad de Nogales. El paleontólogo y escritor, también investigador Juan Castillo, recuerda en su libro OVNIs en los mejores testigos que ese día fue alertado por sus vecinos de que estaba pasando algo en la calle. Que literal fue en pleno centro de Santiago y ahí pues sale y se pone a observar todo este evento y lo describe como de apariencia metálica y muy brillante y que debido a la distancia, a la perspectiva que tenía, él sugiere que era muy grande y que era atravesado por una especie de antena que asomaba tanto hacia abajo como hacia arriba, como que lo atravesaba, como un trompo de al pastor, más o menos así, pero como si fuera todo metálico y no fuera de carne. Inclusive también una televisora de un programa que no me acuerdo, un programa de una televisora, estaban grabando en un patiecito y la cámara pudo captar este evento. No me acuerdo muy bien, lo anoté, pero creo que se me borró algo así. Pero Octavio, aquí vuelve a aparecer Octavio a esta parte de la historia. Octavio, que habló con estos personajes, le dijeron que saliera a la calle. O sea, en ese momento Octavio estaba hablando con estos seres, con los Friendship. Le dijeron que mirara hacia el cielo. Octavio y toda su familia procedieron a salir de la calle. Y de la nada, Octavio y toda su raza pudieron notar que en el cielo se miraba un objeto que sobrevolaba el área de Santiago de Chile. En palabras de Octavio, dice que era como un trompo brillante y metálico. También, bueno, pues esto fue básicamente lo que pasó ese día, el 17 de agosto del 85, ahí en Chile. En cuestión a Friendship, se lograron recoger otros testimonios, como de alguien que se identificó como Mónica, que dijo que sentía mucho miedo de estas personas ya que podían saber más de lo que ella estaba haciendo sin siquiera estar presentes, lo mismo que le comenté. Por ejemplo, ellos no sabían ni a lo mejor qué estaba cocinando o cosas así, y ellos acertaban. O sea, eso como que les causaba un poquito de conflicto, sabían sus círculos sociales, todo ese rollo, así como su estado de ánimo y su estado de salud. Qué creepy, ¿no? Uno de los casos de las personas que también estuvo en contacto con esta asociación fue el de Ernesto de la Fuente. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de este señor. Hablaba con estos tipos y resultó que también lo habían invitado por unos meses a la isla, que según Ariel, Natanael y Miguel, se encontraba en el extremo sur de Chile. También Octavio contaba que él les preguntó a los habitantes de Friendship por qué los eligieron. Sí, le pusieron Friendship a la isla porque así se llamaba, Asociación Friendship, y pues se concluyó que así se llamaba la isla. Bueno, pues Octavio dice que les preguntó que por qué hablaban con ellos y por qué los invitaban a la isla. De miles y miles de personas, ¿por qué a ellos? A lo que Ariel y la gente de Friendship les contestó que ellos tenían una información, un código genético especial que ellos necesitaban.
que ellos necesitaban esa información para fines que no le dijeron a Octavio, y que si ellos hubieran querido iban y lo tomaban, así tal cual, sin avisar, como en las películas, con las típicas adopciones, por así decirlo, o un levantón si quieren así, si quieren tomarlo. Pero que no, que ellos preferían, tenían unos principios y sí, tenían unos principios diferentes y a lo que ellos llamaban libre albedrío. Así que le pidieron permiso a Octavio para tomar esta información, para sacar este código genético de su cuerpo, con lo que ellos llamaban métodos muy sofisticados que según ellos tenían, y que no iba a sentir nada. Octavio pues dijo, jalo, o sea, ya había generado un buen ambiente de confianza con estas personas. Pero Friendship le pidió otro favor, perdón. Le dijeron que dejara de fumar, ya que Octavio era pues muy fumadorcito, mi compadre. Y que si él dejaba de fumar, ellos los iban a cuidar a él y a su familia por toda la vida, por siempre. Octavio cuenta que desde aquel momento la comunicación se cortó, ya no volvieron a hablar nunca, y que sí, Octavio dejó de fumar. En cuestión a la isla Friendship, como les dije al inicio, no es posible no se ha podido localizar en el mapa. En los mapas satelitales y todas estas tecnologías no se ha podido encontrar como tal, una imagen de, miren, esta isla es la isla Friendship. Eso es de mi propia sombra. Y no se tiene muchos testimonios me quitó el chaleco. No se tienen muchos testimonios de gente que se haya animado a ir. Ok. No se tienen muchos testimonios de gente que se haya animado a ir a esta isla, salvo el de una persona que les había dicho hace ratito, el de Ernesto de la Fuente. Pero no. Pero como tal, nadie ha sido capaz de encontrar esta isla. Muchos aficionados a este tema y conspiradores, y pues sí, o sea, mucha gente que ha tratado de darle una explicación a esto, dice que esta isla aparece y desaparece de las imágenes de los satélites sin dejar rastro, o la isla aparece y desaparece cada determinado tiempo. O también se ha aceptado la idea de que la isla Friendship solamente aparece a elegidos, a gente que es digna y que tiene un escondite subterráneo. A todo esto, vamos a enfocarnos a lo que ha mantenido viva esta leyenda a lo largo de todos los años. Vamos a hablar sobre Ernesto de la Fuente. Este señor, se hizo muy famoso porque fue de las pocas personas, como le dije, que pudo tener un contacto con estas personas, de Friendship, y que como tal tuvo la oportunidad de ir a la isla y de vivir ahí un tiempo. Incluso el señor hizo un blog donde nos relata toda su historia, y pues vamos a ver de qué nos habló. Perdón si de repente cambié el pinche de mi bosque y de repente me da mucho calor. Sí. Y no sé, yo soy team frío, no me gusta tanto el calor. Bueno, pues el caso de Ernesto de la Fuente. Ernesto contaba en su blog y en entrevistas, ok, eso fue raro, que después de algún tiempo en lo que él empezó a usar el equipo de comunicación por radio, se hizo amigo a través de radio de otros colonos, de otros habitantes que estaban instalando su equipo, pero que estaban mucho más al sur que ellos. Según ellos, se hacían llamar la congregación religiosa llamada Friendship, que ellos, pues de algún modo habían conseguido la manera de comprar una isla en el archipiélago de los Chonos.
A la isla ellos le pusieron Friendship, al igual que la estación de radio que operaban. Estas conversaciones que tenía Ernesto con los Friendship eran casi todas las tardes y duraban muchas horas, según fueran pues, las condiciones de la propagación magnética, es lo que nos decía Roberto. Y bueno, a medida a la par de que pasaban las semanas, fueron formando una amistad entre ellos, una bonita amistad, una relación de amistad pues bastante con mucha confianza, ya que supuestamente tenían intereses comunes y aislados a los del resto del mundo, únicos y detergentes mis compadres. Los Friendship se sabe que tenían un yate, el Mitilos 2, con el cual pues se encargaban de abastecerse ¿cómo se dice? De provisiones y cosas así. Y se cuenta que un día, mientras el Melitus 2 estaba cerca de la isla Cuacahue, le echaron un pitazo a Ernesto por radio para que dijeron, pues cállale, ¿no? Para acá, para conocerte personalmente en el muerde de Quemechi. Ahí fue donde tuvieron el primer encuentro. Ernesto dijo, y citando sus palabras, su aspecto era el de las personas saludables de una edad indefinible entre los 35 y los 55 años. Su cabello era rubio, oscuro, y ojos claros y piel tostada por el sol. Su estatura era bastante más allá de la media, imagino que de la media de Chile. Pero lo que más llamaba la atención era la paz que irradiaba su presencia. Eso estaba muy raro. O sea, creo que mi compadre se sentía muy cómodo con ellos. Y Ernesto contaba que entre más conocía a estas personas, más le fascinaba y más se sorprendía con todo lo que ellos sabían, con sus conocimientos y la cultura que según él eran increíbles. Lo más extraño es que supuestamente Friendship no seguía los mismos regímenes o los mismos principios que a lo mejor todos estamos acostumbrados. Por ejemplo, que las matemáticas de ellos no tenían de base 10, no eran decimal, sino que ellos utilizaban el sistema en base 10, lo que a veces para ciertos cálculos o para ciertos fines se transformaba en 60. También el método de medicina partía de diferente lugar. Por ejemplo, aquí, bueno, la medicina convencional se fija su atención en el cuerpo, en las enfermedades del cuerpo, en los defectos del cuerpo, pero que Friendship basaba sus principios de medicina en un cuerpo sano. De ahí partían, pues. También eran expertos en historia, en antropología, paleontología, astronomía, física y muchas otras cosas más, que según Ernesto eran unos sabiendos de todo. Que incluso algunas veces contradecían a lo que nosotros sabemos. Esto llevó a que Ernesto pudiera tener grandes pláticas con Ariel, con Rafael, con Gabriel, con Natanael, con Miguel, que pues eran los nombres con los que ellos se identificaban. Ernesto en alguna ocasión les preguntó que de dónde sabían tanto, cómo sabían tanta información. Pues ellos ahí humildemente, como dijo el Jorge, le contestaron que ellos eran realmente unos ignorantes, que no sabían mucho y que solo se limitaban a poner en práctica todos aquellos conocimientos que les entregaban, lo que ellos llamaban como ángeles del Señor. Ernesto creía que este término, ángeles del Señor, era simplemente una figura literaria que usaban dentro de su religión. Pero poco a poco en las pláticas, mientras salían los temas, de repente ellos decían que no iban a poder, que porque los ángeles del Señor iban a bajar a la isla. Y que en alguna ocasión Natanael le dijo que se tenía que retirar de la radio porque los ángeles del Señor lo estaban llamando. Cositas así es
más le llamó la atención a Ernesto de estos seres, de estas personas, de estos tipos en cuestión. Bueno, pues después de que Ernesto tuvo la reunión con los habitantes de la isla y conforme fueron agarrando un poquito más de confianza, pues se comenzaron a pedir paros, ¿no? Empezaron, ya saben, los típicos paros, le empezaron a pedir a favores a Ernesto, entre ellos el de conectarlos con las personas que aceptaban ir a Friendship. Ojo, aquí ya. Trata de personas, qué pedo, ¿eh? Bueno, pues según Ernesto, lo que él tenía que hacer era muy fácil. Consistía en recibir en estaciones de ferrocarril, en las centrales de camiones, en las centrales de buses, a todas aquellas familias y a las personas que se dirigían por invitación a Friendship. Llevarlos en su carro, en su vehículo, hasta cualquier puerto que estuviera cercano a un punto donde el Mitilus 2 los recogería. Él cuenta que lo hizo en repetidas ocasiones y que incluso recordaba los nombres de las familias. El que más le sonaba, el que más recordaba era la familia Lucero, que no era como tal el apellido de la familia, sino que así los identificaba Friendship. Bueno, como tal ellos así se identificaban en radio, perdón. Sí, esta familia, la familia Lucero, como que era su gamer tag, su nickname en el mundo de la red de comunicación. Ariel le dijo a Ernesto que se trataba más o menos, adivinen de quién, de Octavio. La familia Lucero se cruzó en determinado momento con Ernesto. Pues sí, la familia de Octavio se consistía, como le dije, en su esposa y sus 3 hijas, que según Ariel llegarían en una fecha determinada a la central de buses del puerto Montt. Pero pocos días antes de la fecha estipulada, Ariel le habló a Ernesto y le dijo, pues, ¿sabes qué? Siempre nos hizo este guiso, pues se echaron para atrás esta gente. A todo esto, pues, Ernesto ya había sido invitado varias veces a la isla. Inclusive Ernesto contaba que le preguntaba, que mucha gente les preguntaba que quién eran, que quiénes eran. Y que incluso en una ocasión Ernesto les preguntó que quiénes eran los ángeles del Señor. Y Ariel le contestó que, o sea, como que le dio el avión y le dijo, pues si ya te invité muchas veces para que los conozcas, ya te invité muchas veces a la isla para que nos conozcas. Y después de que Ernesto estuviera platicando mucho tiempo con Octavio, llegaron a la conclusión de que ninguno de ellos sabía exactamente quién o quiénes eran o qué era Friendship. Octavio le confesó a Ernesto que él había hecho grabaciones de audio de las conversaciones que mantenía con la gente de Friendship, y que si no había ido a la isla era simplemente por arrepentimiento de última hora de alguna de sus hijas o de su esposa o inclusive de él, porque les daba miedo lo desconocido. O sea, pues obviamente algún extraño te invita a una isla, pues como que sí está de pensárselo, y más por ejemplo ahorita de todas las controversias que he visto de los cultos que compran islas, pues sí está de pensárselas, la neta. Tanto era así que habían formado un grupo con otra gente que había conocido a Friendship para compartir información, en el cual en ese grupo pertenecía Mónica, Ernesto y Octavio, según tengo entendido. Bueno, pues después de mucho tiempo de que Ernesto estuvo conectando gente y cosas así, perdón, Ernesto terminó por aceptar la invitación. Dijo, pues ¿saben qué? Jalo, voy a Friendship. Cuenta que navegaban por un canal relativamente ancho,
él iba ya en el Mitilus 2, que iban muy pegados al estribor. Alberto, el capitán de Mitilus 2, le explicó que era porque la marea era muy baja y que pues tenían que ir pegados a la orilla. De repente pues el barco gira muy brusco y se clava en el centro del canal, y de la nada pues empieza a ver a lo lejos, como a lo que él dice que eran como unas 5 millas de distancia, empezaba a denotar una isla, que era un poco particular entre los demás que la rodeaban, que él decía que era superior al resto. Y pues hacia allá se dirigieron. Llegaron al embarcadero. Ernesto lo describe como un embarcadero plano. La superficie del embarcadero era plana, de concreto, y no tenía barandales. Al fondo y pegada a un cerro se veía una vieja caseta que se miraba ya un poco deteriorada, que no estaba, o sea, según él no era de como más de 5 metros de frente, o sea, no tiene 5 metros no más de 5 metros de largo, y tenía una pared larga que daba hacia un acantilado de unos 15 metros de altura. Tiene una puerta grande de madera. Cuenta Ernesto que el lugar se mira muy deteriorado y abandonado, oxidado y pues un poquito maltratado, que inclusive había plantas creciendo en las paredes de la construcción. Alberto, el capitán de este barco, sacó una llave, la metió en un candado oxidado que estaba en la puerta y la abrió. Cuenta que adentro estaba muy frío y húmedo, que no había mucha luz más la que se colaba por las rejillas del techo. Cuenta que al fondo se veían tres estantes metálicos despintados y oxidados. Dos de ellos no tenían puerta y el otro tenía una ya colgando. Dice que se movieron hacia el del medio, y Alberto pues movió algo, hizo algo que hizo que se abriera el fondo del mueble. O sea, literal daba hacia el cerro. Se metieron porque había una habitación muy oscura. Entraron todos, cerraron muy bien la puerta que comunicaba esa estante con la cabina que habían encontrado, bueno, a la que llegaron, y que después de aproximadamente 20 segundos, el lugar... Es que ya es algo tarde, gente, perdón. El lugar se empezó a iluminar, y ahí estaba Ariel. Tenía en su mano un control remoto, que sí, era un control remoto, incluso menciona la marca, era un control remoto Sony, con el que al parecer controlaba la luz y la temperatura. Cuenta que en su viaje ya estaban dentro del cerro y que no se veía ninguna puerta, pero que después de un rato una roca que formaba parte de una pared se empezó a retroceder y se empezó a hacer para atrás, muy despacio, hasta que dejó 2 metros de cada lado, y pues por ahí ingresaron todos. Ernesto contaba que se miraba, bueno, que estaba atónito, no sabía qué decir. Pues creo que es lógico, ¿no? Que te pongas así de mal viajado. Mucha carga informática para un solo día, ¿no? Esta ya después pues lo llevaron a una nueva habitación, y que ya había muebles. Que había muebles, computadoras, y en unas ya se encontraban 3 personas. Uno era a quien identificó como Gabriel, y el otro a Elga, y un tercero al que él no conocía. Dice que todos vestían buzos blancos y... Ay, perdón. Y que los abrazaron, y que había otra persona que se llamaba Sifred que llegó con ellos a la isla ese día, y empezaron a hablar en alemán. Lo que era Elga y el tercero al que no conocía empezaron a hablar con Siegfried en alemán, y incluso que Siegfried estaba llorando, se le veían lágrimas de felicidad, me imagino, o de emoción. Después de pues saludarse y decir cómo estás y todo este rollo de bienvenidas,
A Siegfried y a Ernesto se les guió sobre un pasillo curvo con diferentes sentidos, lo que terminó desorientando a mi compadre. Llegaron a una especie como de un vestidor muy amplio, donde dos hombres les pidieron que se desnudaran, que se quitaran la ropa en pequeños cubículos individuales. Dice que todo era blanco con excepción de unas molduras o pequeños detalles en aluminio. Se les había entregado a cada quien una caja también de aluminio donde deberían meter sus pertenencias. También cuenta que él quería dejarse un reloj que le gustaba, era un Seiko muy completo que había comprado hacía poco tiempo, del cual le gustaba mucho ese reloj. Pero que no lo dejaron. Que un hombre le dijo, no, pues sabes qué, no se puede. No, pero es que me gusta este reloj porque tomo medicinas y que sabe qué fregados. Pues te vamos a dar un reloj mejor. Que incluso Siegfried ahí se me fue el nombre. Pues con el que iba, se me fue el nombre. Sí, Siegfried, sí lo dije bien. Él quería conservar un anillo, pero tampoco lo dejaron. Bueno, pues de ahí lo llevaron como una ducha de unos 2 por 2 metros de área. Que era de cerámica blanca con una puerta hermética de vidrio esmerilado. Se le dijo que lo que tenía que hacer y pues empezaron a darse un baño, me imagino. Y bueno, terminando su año, dice que pues que empezó a olvidar todo. Como que le empezó a dar algo que terminó olvidando muchas cosas. Él dice que desde ahí su memoria le empezó a fallar. Así no tanto así como de repente, sino como en pequeños fragmentos. Que sí recordaba algunas cosas, por ejemplo como flashbacks. De hecho así se llama el capítulo, bueno, ese fragmento del blog, ese apartado, flashback. Dice que recuerda que después de un largo baño pasó a otra habitación donde estuvo como unos 15 minutos, que la temperatura empezó a subir, lo que le hizo sudar. Luego entró alguien como con una manguera de bomberos que aventaba polvo blanco con olor a, cito, remedio, no sé a qué se refiere, con el que lo roció. Él, ante todos estos recuerdos y todas estas preguntas, para él las respuestas eran lógicas, o sea, como todos cuando nos pasa algo extraño, pues él le buscaba la respuesta más lógica. Según él no había nada del otro mundo, era una isla como todas las demás. No recuerda qué le hicieron, pero lo que sí recuerda es que era comida común y corriente y que vivían, pero sí, vivían bajo la tierra con algo de comunidad. Y ahí nos empieza a relatar varios flashbacks, varios recuerdos que él recuerda, valga una redundancia. Por ejemplo, la historia del almuerzo. Dice que iba avanzando por un pasillo con una bandeja de plástico en un casino que era normal como los demás casinos y que al otro lado de un mesón se veían diferentes manjares, por así decirlo, y que escogió 3 choros zapato, que es una especie de molusco tradicional de allá, un guiso de carne y legumbres y un postre de gelatina. También contaba la historia de una habitación. Dice que él recuerda que vivía en una habitación de aproximadamente 3 por 3 metros, con una cama, una mesita de noche, con una terminal de computadora, y con una ventana que daba hacia el exterior. Que él recuerda que la temperatura era muy constante, más o menos como unos 20 grados centígrados, lo que para él le era satisfactorio porque recordaba que las temperaturas que él estaba acostumbrado en sufrir en Chiloé eran bastante bajas. Recuerda que tenía libertad de movimiento en las instalaciones, que podía recorrerlas como él se le antojara. Recuerda que poco a poco fue recordando detalles, por ejemplo, que todo se controlaba por computadora, lo que para él no era común en los 80, a finales de los 80, por allá. Decía que había una piscina controlada por temperatura, también había 3 grandes invernaderos, salones con televisión satelital y otras comodidades que él jamás se habría imaginado.
y que él siempre se encontraba con mucha gente en los bandillos y que todos estaban sonriendo, pero que nadie hablaba fuerte. Dice que nunca vio una clínica o un hospital. Y como tal, esa fue la historia del viaje de Ernesto de la Fuente. Y pues no recuerda cómo, pero de repente ya estaba en Santiago de Chile. Y la gente cercana a él le decía, planeta, le estás tirando el león. Hay cosas que no nos estás diciendo. Empezó a correr la leyenda de que Ernesto era como un agente secreto, un agente encubierto de Friendship y que él sabía cómo llegar a la isla. Y un dato curioso y de los más impresionantes de este tema es que Ernesto de la Fuente tenía cáncer. O sea, era muy fumador en exceso y el vato tenía cáncer. Después de ir a Friendship, ya cuando estaba en Santiago de Chile, se dio cuenta de que desapareció. Todos sus malestares que le causaba el cáncer ya no estaban. Y era porque efectivamente, de alguna manera u otra, en Friendship le quitaron el cáncer. No se sabe cómo, no se explica. Lo único que dice él, tal cual él decía en las entrevistas, lo único que sí sabía era que me sentía bien y que ahora nuevamente tenía ganas de vivir. Claro, pues que desde aquel momento ya le cambió su punto de vista. La gente pues ya le parecía más amable, apreciaba las pequeñas cosas de la vida. Inclusive dice que él nunca había sido religioso, pero que ahora estaba convencido de la presencia de un Dios. No un Dios como los católicos, los judíos o los protestantes, simplemente Dios. Él tiene su propio concepto de Dios. Dice que él sentía una presencia divina todos los días. Pero que él dice que no recuerda quién le inculcó todo eso. No recuerda haber ido a clases como de catecismo o cosas así. Simplemente están ahí. Como lo de la película de Transformers, donde a Sam le incautan, le impregnan estos símbolos que él no sabe cómo los obtuvo, pero que simplemente recuerda los símbolos que tiene, donde está la llave para que se... Bueno, pues ya me metí a mucho tema, pero sí, más o menos de ese estilo. Y de ahí pues la vida de Ernesto cambió, se volvió a enamorar a los 50 años con quien él juraba que iba a ser su esposa a lo largo de toda la vida. Y pues evidentemente saltó a la fama, periodistas y ufólogos lo empezaron como a joder mucho con preguntas absurdas. Literal cualquier día o hora de la noche los vecinos lo miraban raro. Incluso las amistades y sus parientes también lo tachaban a loco. Y empezó a molestar vivir en Santiago de Chile y así que se mudó a un pueblo olvidado al norte de Chile, donde según él el tiempo era largo, la gente es buena y el alcalde es honesto. Dice que después de 10 años de haber ido a Friendship, empezó a tener flashbacks en el que se miraba conversando con Ariel de no más 2 o 3 segundos. En el año 2000 comenzaron a repetirse estos flashbacks. Y entonces, para ese entonces, Ernesto no quería hablar sobre esto con nadie. Pero a partir de estos flashbacks fue que empezó a escribir su blog. Porque dice, ¿cómo es posible que una persona que acaba de salvar mi vida, cómo es que una persona que se acaba de salvar de la muerte no recuerde cuánto tiempo permaneció en el lugar? Él contaba que siempre respondía 4 o 5 días. Pero dice, ¿cómo es que no me acuerdo? Y respondo siempre 4 o 5 días y no tengo noción de cuánto estuve, con quién estuve, ni nada. Que incluso el vecino siempre le preguntaba y que una vez le reclamó, ¿hasta cuándo repetís lo mismo? Porque siempre le decía que decía como 5 días.
no menos de una semana o 4 o 5 días. Y él dice, ¿por qué si yo estuve 4 o 5 días, o tal vez mucho más, recordaba solamente una comida? Y con todo lujo de detalles, él recuerda, por ejemplo, una comida. Dice lo de los moluscos y el postre de gelatina. Recuerda los detalles del casino, la habitación. Decía que era muy agradable quedarse dormido en una cama, solo en la noche. Bueno, pues empezó a escribir su blog, ganó más fama, pero desafortunadamente Ernesto de la Fuente, que mantuvo viva esta leyenda por décadas, falleció en noviembre del 2019, hace poco, a la edad de 79 años. Y sus escritos en su blog mantienen vivo la leyenda de Friendship hasta el día de hoy. De hecho, de ahí saqué bastante información, más que nada sobre sus testimonios, que ahí se los voy a dejar en la descripción este blog, para que lo lean más a detalle, porque hay cosas que no incluí, porque, como les dije, si no aquí nos llevaremos mucho tiempo. Pero sí, como tal, esta fue la historia de Friendship, la isla, la asociación, la congregación, como le quieren llamar, secreta. Cuéntenme qué les pareció, la habían escuchado la gente de Chile, me imagino que sí, ¿no? Ya la conocían, cosas así, conocen algo así parecido, pero pues nada. Regresamos con el Rincón Entrópico, gente, regresamos ahora sí, espero que para quedarnos más rato. Pero pues nada, espero que les haya gustado este episodio. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana con otro episodio más en el Rincón Trópico. Síguenos en todas nuestras redes. A mí me encuentran como Oscar-B, perdón, en Instagram, Facebook y TikTok. Al podcast lo encuentran en todos lados como el Rincón Trópico en Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y YouTube. Pero pues nada, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, gente. Hasta la próxima.